Llegamos a la isla Pérez, en el arrecife Alacranes, al norte de Puerto Progreso. Aquí observamos el ancla del Tweed, un barco inglés que naufragó en 1847. El Tabasco encalló en 1940. El Chinchorro es otro importante arrecife mexicano donde también se encuentran restos de naufragios. Los 40 Cañones es un pecio muy antiguo. El Glenview parece una solitaria escultura en medio del océano. Aunque la distribución de los corales es muy amplia, los que forman arrecifes se encuentran en zonas específicas de los océanos, en la franja sublitoral de los continentes, hasta profundidades menores de 40 metros, principalmente en las costas orientales, entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Su distribución limitada se debe a que requieren condiciones muy precisas para su desarrollo. Necesitan una temperatura cálida. Agua clara y oxigenada sin exceso de sedimentos. Una salinidad específica. Corrientes continuas que muevan el agua. Y suficiente luz solar para el desarrollo de las algas fotosintéticas con las que forman una asociación. Los mares en los que hay arrecifes coralinos son paradójicamente los más pobres. De hecho, el agua es tan clara, el azul es tan profundo, porque no existen organismos en suspensión, no hay sedimentos. De hecho, podemos pensar que los arrecifes coralinos son sistemas totalmente autosuficientes en donde se reciclan todos los nutrientes. Los arrecifes coralinos también son sistemas muy frágiles, debido a que todo sistema complicado no es capaz de aguantar o soportar cambios muy bruscos. De hecho, todos los arrecifes han tenido efectos de catástrofes naturales durante su historia, como lo son los huracanes. Pero ahora el efecto humano es constante y no sabemos hasta dónde podemos empujar estos arrecifes de tal manera que puedan permanecer, si no intactos, por lo menos bonitos, sanos para las futuras generaciones. La primera vez que un visitante observa el paisaje submarino, se maravilla al descubrir las enormes montañas cubiertas de vida, abanicos que se estremecen al paso de las corrientes, ramas como cuernos de venado, formas tan parecidas a las plantas terrestres. Son corales que fueron construidos por pequeñísimos arquitectos, los pólipos de coral. Estos diminutos animales pertenecen al grupo de los elenterados y su tamaño rara vez excede el centímetro de longitud. Son organismos pluricelulares con una escasa diferenciación de tejidos y funciones. La mayoría se agrupan formando colonias, aunque no todos forman arrecifes. Los pólipos se reproducen sexual y asexualmente. La reproducción sexual les permite el intercambio de información genética y, por lo tanto, una gran variedad de formas. Los órganos sexuales se encuentran en diferentes individuos. En la fecundación interna, el espermatozoide maduro es expulsado por la boca y penetra al pólipo receptor hasta llegar al óvulo. La fecundación externa se realiza fuera de los pólipos. Al unirse los gametos se forma una larva ciliada que nada libremente. En sus tejidos se implanta la zooxantel, un alga microscópica fotosintética con la que establece una estrecha relación. Cuando la larva encuentra un sustrato adecuado,
se fija y comienza la transformación. Secreta un esqueleto externo que le da soporte y protección. Así se convierte en el pólipo que formará una nueva colonia por reproducción asexual. Cada pólipo de coral está formado por un cuerpo tubular suave con un espacio interno. El extremo inferior se fija al sustrato y en la parte superior presenta una abertura, la boca, rodeada de tentáculos con células urticantes que capturan el alimento. La mayoría de estos animales carnívoros se nutre durante la noche, es entonces cuando extienden sus tentáculos en busca del plancton. Los pólipos de coral que forman arrecifes secretan carbonato de calcio y se unen entre sí lateralmente por extensión de la pared de sus cuerpos. Cuando los pólipos mueren, su exoesqueleto constituye el cimiento donde nuevos individuos se desarrollan. Generación tras generación se forma el arrecife, compuesto por esqueletos ancestrales en la base y pólipos vivos en la superficie. Se calcula que un arrecife crece en promedio de 2 a 5 centímetros por año. Muy lentamente, capa tras capa, continúa la obra arquitectónica. La parte inferior se compacta y da lugar a las enormes masas rocosas. La construcción del arrecife se refuerza con la ayuda de otros organismos, como las algas rojas calcáreas, que forman una especie de cemento con el que se sueldan firmemente los corales junto con pequeñas partículas de arena. Otros individuos aportan sus conchas y esqueletos. Existe una gran variedad de corales. Cada especie posee la información genética para construir el exoesqueleto con un diseño particular. En la transformación del dióxido de carbono, el alga asociada a sus tejidos desempeña un papel fundamental. Lo que sucede es que las zooxantelas son como su propio cultivo. Las zooxantelas producen aminoácidos, vitaminas, proteínas y un chorro de fotosintetatos y los pasan directamente al coral. El coral, a su vez, el amoníaco que produce como resultado de su metabolismo, urea, amonio, se lo da directamente a la zooxantela, que normalmente no lo tiene en el agua. Entonces tienes un ciclo cerrado de nutrientes adentro que da por resultado que sea un bicho muy poderoso en comparación con los bichos de fuera. Por eso los corales tienen, por ejemplo, no por eso, pero es una de las razones por las que pueden producir tantos compuestos secundarios. Tiene una verdadera fábrica allá adentro. Pero por otro lado, la zooxantela también interviene a través de un proceso enzimático en crear una matriz de deposición más favorable para el carbonato de calcio.